Muy bien. Bueno, el llamado Código de Conducta del Administrador de Copropiedades se estableció a través de un trabajo realizado por Fedelonjas, por varias de las lonjas a nivel nacional, por empresas, académicos y particulares que durante años abordaron este tema tan importante, propio, inherente al administrador de la propiedad horizontal y de la prestación del servicio del mismo. Una norma técnica sectorial es una norma de carácter técnico, como su mismo nombre lo indica, una norma que si bien es cierto no es de carácter obligatorio en su cumplimiento, que no tiene esos elementos o esa fuerza coercitiva que sí tienen las normas de carácter legal, es una guía fabulosa para que desde la prestación del servicio se eliminen varios de los vicios que se vienen presentando en la prestación del mismo y que van relacionados a los principios dentro de la conducta, dentro del desempeño, dentro de la disposición con la cual debe contar el administrador de la propiedad horizontal y de unos valores atados a la parte ética, como lo son la responsabilidad, el cumplimiento, la transparencia y otros que vamos a ver y que hacen parte del contenido y de la estructura de la norma. Estas normas de buena conducta o la conducta que se espera de un administrador de copropiedades y la cual arroje no reproches, la eliminación de conflictos entre el administrador y los órganos de dirección y administración de la persona jurídica, nos dicta y va encaminada o direccionada a la defensa de los intereses de los diferentes usuarios que tiene la administración. Cuando hablo de usuarios estoy haciendo referencia directa a propietarios y residentes, estoy haciendo referencia directa a proveedores y contratistas e incluso a Sí, terceros. Nando, la parte que encontré, Mediante, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. De lo permítame, que se lo encontramos, me iba a sacar un ojo porque no lograba entenderla, pero ya puedes mirar fotos o todavía no. No, bueno, para mandarlo como estaba, porque siempre son como por favor, 22 la de persona que no tiene, que no me ha cerrado el micrófono. como quedaba muy pesado, pero entonces ya más o menos encontré una imagen como para poderlo manejar. La señora Clay, ¿me puede Adriana cerrar? Vivas. Bueno. Y me falta es mirar lo que encontré de la... Ay, espérate que no tengo micrófono apagado, qué vergüenza. Gracias por cerrar el micrófono, muy amable. Qué pena con todos, desde el host no podía darle cierre a ese micrófono. Muchísimas gracias a la persona. Entonces, retomando, vamos a recapitular. Esta norma técnica sectorial nos permite defender los intereses de los usuarios, o está direccionada a este tema. Además de eso, que dentro del desempeño del administrador de la propiedad horizontal, se eliminen todas aquellas prácticas que lleguen a perjudicar no solamente a los usuarios de los cuales hacía mención, sino también a los colegas y al público en general. Se debe y hace la recomendación muy clara de eliminar todo tipo de conductas o todo tipo de prácticas de carácter desleal y que atente contra el colegaje, que atente contra el correcto funcionamiento en términos de administración y gerencia de una copropiedad. Como todas las normas de calidad o como todas las normas técnicas sectoriales en Colombia, traen unos requisitos y son unos requisitos propios del administrador, precisamente dentro de la prestación de su servicio y dentro de las prácticas internas, dentro de ese fuero particular que tiene, al momento de prestar servicios de administración. No es ajena la NTS 605 de incluir un glosario
que permita un mayor entendimiento y de manera más fácil a la lectura del mismo, para que así el administrador, o ya se hace bien los consejos de administración, dentro de los procesos de selección, sepan qué solicitarle al administrador sin que se genere un choque o se genere conflicto alguno. Este glosario nos habla de la actitud de servicio, de esa actitud de servicio entendida como el misticismo y la forma en la que el administrador atiende a sus clientes, la forma como brinda información, la calidad o la forma como brinda informes y demás en esto. Por favor, silencio en los micrófonos si son tan amables. Gracias, Joana, muy amable. Trae una definición que todos conocemos, que es la del administrador de copropiedades, y que es esa persona, ya sea de naturaleza jurídica o natural, que ejerce unas funciones claras de representación, de planificación, organización, dirección, ejecución y control al interior de la PH. Si lo vemos, está directamente relacionada o nos está citando prácticamente textual al pie de la letra la función administrativa. Trae consigo un término que es bastante claro y que va a ser de gran utilidad, que es el término de allegado. La definición de allegado dentro de la norma es esa persona que tiene una relación próxima, una relación cercana, un grado de afinidad o un grado de consanguinidad, y que nos hace la recomendación en aras de la transparencia, en aras de evitar un posible conflicto de interés o similar, de no contratar para evitar precisamente estos malentendidos que generan inconvenientes con consejos de administración e incluso con la Asamblea General. Además de que brinda confianza de la labor que está desempeñando el administrador de la propiedad horizontal. Trae consigo también el término de buena fe, que como bien sabemos es un principio constitucional, pero así no lo trata la norma. La norma me está tratando la buena fe como toda esa forma correcta que se presume en las actuaciones que se dan entre particulares. Entonces, consideraría que dentro de la práctica deberíamos tenerlo desde su concepción de carácter constitucional, su valor como principio constitucional, como principio incluso llegarlo general del derecho, y traerlo a la praxis en la administración. Conflicto de intereses es un término que para muchos se relacionaba con el sector público y no es así. El conflicto de intereses entre particulares, entre privados también se presenta y lo vemos con muchísima frecuencia en términos de contratos y otros en la propiedad horizontal, y el llamado de esta norma técnica es a que se elimine, a que no se presente en las actuaciones del administrador y que puedan atentar contra su transparencia, contra su idoneidad, contra unas normas mínimas de conducta, y estaríamos hablando tanto del ser como del deber ser en este sentido. Colega. Colega es la persona, el símil, aquel que a la par desarrolla también este oficio, esta tarea o esta labor, y habla e incluye profesión. En cuanto a la profesión, pues, en el mayor o en el estricto sentido de la palabra todavía no lo es, pero yo lo tomo de los glosarios y de los significados que ha expresado la ENAC, el ente acreditador en España, cuando habla de este tipo de profesiones como profesiones no reguladas. Encontraremos muchísimas más definiciones, las cuales recomiendo atiendan a la lectura de cada uno de ustedes, de sus asociados, porque esta norma, si bien es cierto, no es de carácter obligatorio, no es vinculante,
sí considero que se debe implementar y se debe ingresar en la forma en la que el administrador de la propiedad horizontal en general presta sus servicios, genera registros, cumple con procesos, actividades, tareas y eventualmente con aquellas funciones que están allá establecidas en el artículo 51 de la Ley 675 de 2001. La parte de ética, la parte de moral, nos llama a que los valores están atados a unos principios generales, y que de acuerdo al trabajo realizado por el comité y los miembros del mismo que desarrollaron la norma, integraron principio de integridad, el principio de buena fe, confidencialidad, responsabilidad y transparencia. Y estos principios, alineados y con el elemento en términos de valores, como la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, la lealtad, la actitud de respeto, solidaridad, compromiso y honestidad. La integridad, esa forma en la que el administrador indiferente de lo que se pudiese llegar a presentar en la propiedad horizontal y que vemos en algunos casos, y se llaman las coimas, la mermelada, los favorecimientos de carácter económico, si me contrata, etcétera, y lo que hablamos y vemos. Si el administrador es íntegro, no va a dar su brazo a torcer en este sentido, va a ser objetivo, va a ser ecuánime, equilibrado a la hora de las tomas de decisiones y en especial de la toma de decisiones conducentes a la suscripción de contratos para adquirir ya sean bienes o servicios, y que no va a permitir que se hable mal de esa conducta del administrador porque no incurre en hechos que permitan hablar en esos términos. La buena fe, agradeciendo de antemano pues la presencia del doctor Ramiro Serrano en el auditorio, sabemos que es un principio, que es una presunción. Entonces todas las actuaciones del administrador vamos a presumir que son de buena fe, que en ningún momento está buscando un interés personal, que no está buscando generar un daño o un perjuicio a terceros, y este es el principio que se integró en la NTS 05. La confidencialidad. Cuando habla de confidencialidad del comité, tal vez son 2 o 3 rengloncitos. Por favor, el sonido de retorno y me cierran micrófonos. No solamente va atado a todo ese respeto que debe tener el administrador dentro de su conducta, referente a la información que recibe, a los casos y a la transmisión de quejas, reclamos y en general de información que le llevan a la oficina a los usuarios, sino que se relaciona directamente con el tratamiento y manejo de datos, estrictamente hablados de conformidad con la Ley 1581 del año 2012. Entonces yo sí ampliaría un poco más la parte de confidencialidad, y que para evitar malos entendidos y que no se ponga en juicio la conducta de los administradores de propiedad horizontal con el tema de las cláusulas de confidencialidad en los contratos, con el apego máximo a lo establecido por la Ley 1581 de 2012, la cual presumo que al menos la mayoría de la... Por favor, cierran micrófonos. Ha dado cumplimiento, y con la suscripción de aquellos acuerdos de confidencialidad como garante y responsable del manejo y direccionados a esa responsabilidad demostrada y a esa responsabilidad comprobada de la que nos habla la norma, y un principio general como es la accountability o la responsabilidad en el contexto de confidencialidad y protección de datos. La responsabilidad. La responsabilidad es un principio que abarca como un todo ese accionar, esa funcionalidad y esa conducta del administrador de la propiedad horizontal relacionada a la totalidad de los aspectos, a la totalidad de las funciones, a su quehacer y a su hacer diario en una propiedad horizontal. El mínimo descuido, la mínima omisión o la mínima extralimitación que llegase a tener un administrador de la propiedad horizontal le hace responsable
La sola aceptación del cargo y desde ese momento le hace responsable, y bien lo sabemos. Y sabemos que estaríamos hablando, y estamos hablando, de una responsabilidad que de carácter civil y de carácter penal, y que el enfoque que yo veo de este principio en la norma técnica es que la conducta del administrador no vaya a generar ningún perjuicio y que se le vaya a ser responsable, así como también responsable en el cumplimiento de lo que se le ha contratado. Además, la misma norma más adelante nos desarrolla este tema del cumplimiento contractual, del cumplimiento legal y de otro tipo de normas en el contexto aplicable a la administración de la propiedad horizontal. No es menos y no es la excepción la NTS 605 respecto de unos requisitos, que es qué es lo que se debe tener ese administrador para que en términos de conducta atado a la prestación del servicio, hablemos de una correcta conducta y partiendo de unos principios, de unos valores de esa buena fe que relaciona eventualmente la norma, pero que también es propio de nosotros como seres humanos, presumiendo las relaciones entre las personas y que siempre vamos a actuar sin buscar un beneficio o atentando contra los intereses de terceros. El administrador, en su gestión, a través de sus acciones y de sus actividades, debe planear, ejecutar, controlar, dirigir, supervisar y nuevamente nos damos cuenta que la norma nos está haciendo un llamado a toda la parte de la función administrativa, de la planeación estratégica, del control, incluso del tema que hablábamos en días anteriores, como son los indicadores de gestión, y que están relacionados con este tema. Por favor, los micrófonos o retiro la persona de la plataforma, gracias. Entonces, nos vemos abocados, y además dentro del entendimiento, a que esto es un tema integral y muy acorde con lo que es la administración, la dinámica de constante movimiento de la misma, y vamos a entrar en términos de los requisitos generales de la conducta del administrador a hablar de cuáles son. Tiene unos requisitos como el de presentar las evidencias de sus actividades, de ese registro que en muchas oportunidades se viene diciendo, haga el registro de sus actividades diarias, que esa es su prueba, esa es la muestra de que no solamente está cumpliendo con lo establecido en el contrato, con lo establecido en la ley 675, sino que es una herramienta muy valiosa, para acabar con esos comentarios de que el administrador se encuentra atornillado a la silla de la oficina, o que el administrador no hace nada, o que se le está regalando la plática al administrador, y este requisito en la conducta nos va a permitir contrarrestar esto y en términos de servicio y en términos de calidad, eventualmente que se califique la prestación del mismo muy alto. La actualización. Veíamos con la norma ISO IS 17024 que hablaba de un periodo, de un proceso de cada 2 años, donde se iba a recertificar a los administradores y que era importante porque si en ese periodo se habían generado cambios normativos o la vinculación de otras normas ya fuesen de carácter legal o de carácter técnico, que el administrador ya las hubiera asumido como propias, las hubiera estudiado, las hubiera aprendido, se hubiera informado, y esto es muy importante. Y lo vemos ¿en qué? En la parte ética de los contadores públicos, por ejemplo, establece como obligatorio, pero ya es en una ley formal, en una ley legal, una norma legal, perdón, este tema y este ámbito de la obligatoriedad. Aquí no lo recomienda a través de los requisitos. La norma técnica sectorial, la cual pues sería concepto personal una maravilla, se hiciese de carácter obligatorio. Ese actualizar que va a permitir que en términos contables, que en términos legales, que en términos operativos,
no se tengan vacíos que nos lleven de pronto a fallar y que se nos juzgue ante un presunto incumplimiento o a frenos y obstáculos en los procesos. Jairo, por favor, si es tan amable, micrófono, lo silencia. Entonces, continuando con esto, igualmente se nos recomienda que el administrador de la propiedad horizontal no asuma misiones, trabajos o similares que excedan su ámbito y su campo de competencia y que para estos efectos acuda a la búsqueda de expertos, de especialistas en el tema para el caso. ¿Tú ya le has hecho consignaciones a Julio? ¿Por ahí? Permítanme en un momento, No. porque es que de verdad que el tema de los micrófonos es bastante molesto y el hosting no me está permitiendo. Continuamos. Estos requisitos atienden también a la información que el administrador debe buscar, que debe recopilar respecto de los bienes muebles como de los bienes inmuebles, que eso hacen parte del patrimonio de la persona jurídica, como también de toda aquella información que revisten los bienes muebles o los bienes inmuebles, hablando de unidades privadas. ¿Por qué es importante dentro de la conducta del administrador tener esa información y tener ese conocimiento? El acudir al comportamiento, el conocer cómo se ha venido comportando la persona jurídica internamente en la propiedad horizontal, le permite a cualquier administrador de la propiedad horizontal plasmar y trazar de mejor manera a través de la hoja de ruta, de un mapa de acción, pues las actividades y cómo va a proceder. ¿Cuáles son las necesidades o las problemáticas que priorizando debe atender primero? Entonces, qué valioso es que él lo haga y adicional a eso, que conociendo él toda esta parte va a permitir que no omita o que no se extralimite en sus funciones. Hace un llamado al cumplimiento, como les decía con anterioridad, del contrato. Y relaciona también dentro de los requisitos, y lo cual pues yo vería que es uno solo, y que se debió quedar o con el cumplimiento del contrato o con el cumplimiento de la legislación vigente. Porque nosotros vemos en el contrato que precisamente se dice que el administrador cumplirá con la Constitución, con la ley, con el reglamento de la propiedad horizontal. Y si ya lo cita el contrato, además que se presume que el administrador lo va a hacer y que está obligado, porque en términos generales del cumplimiento normativo, del cumplimiento legal, es la ley 222 del 95 la que establece que el administrador hará y cumplirá la ley en Colombia. Entonces, yo compactaría en uno solo tanto la parte del cumplimiento contractual como la parte de cumplir con la legislación vigente en la materia y otros. Debe desarrollar como parte de los requisitos, como parte de su actitud, como parte de su conducta. José, por favor, cierras el micrófono. Una conducta que no permita y no abra espacio a que se presenten conflictos, ya se hace con el Consejo de Administración, con los miembros de la Asamblea General o con proveedores y contratistas. Si el administrador de la propiedad horizontal realmente, y que me devuelvo a la parte de los valores, es respetuoso, es transparente, es cumplido, es responsable, no chocará con el Consejo de Administración porque la información la transmite, la brinda, es clara, es completa, es concisa, es de primera mano, además de que es información veraz. Lo mismo lo que le transmite a la Asamblea General y así en esas relaciones comerciales y relaciones personales con proveedores y contratistas.
La conducta, en términos generales del administrador, y más allá del misticismo con el que se va a prestar el servicio, Camila, por favor, cierra el micrófono, lleva a que la conducta del administrador tendrá injerencia y se podrá visualizar en sus relaciones con los usuarios, en sus relaciones con terceros y así sucesivamente. Tengo problemas con la plataforma porque es que no me deja, discúlpenme, cerrar directamente de acá y hay personas que no me han cerrado micrófono. Joana, por favor, si puede, me colabora. La persona que no me cierre el micrófono la retira de la plataforma porque ya en repetidas oportunidades he pedido el favor y si no se cumple uno o se sigue esta guía mínima, ¿cómo se espera que dentro del proceso del administrador se cumpla con la ley y con unos principios mínimos y básicos de conducta? Bueno, la conducta de los usuarios. La conducta ante los usuarios. El administrador de la propiedad horizontal no debe llegar al cumplimiento de sus tareas, de sus procesos, de sus funciones, por el solo cumplimiento. El administrador de la propiedad horizontal, dentro de esa conducta que va a demostrar que le gusta lo que hace, que está enamorado de eso que hace y de que hace parte de un equipo y de la comunidad, la cual está gestionando, y lo demuestra a través de un sentido de pertenencia claro. Si yo pertenezco a este equipo, si yo pertenezco a esta comunidad, debo ¿qué? Exteriorizarlo y debo demostrarlo a través de mis actuaciones, a través de mi desempeño, y esto es claro, porque voy a cumplir responsablemente con mi misión, la correcta administración de la propiedad horizontal y dentro de unos términos de estado de bienestar, direccionado a un mejor bienestar de ese colectivo, de ese conglomerado que reside en cada una de las propiedades horizontales. Sumado a esto, mi accionar no debe atentar en ninguna medida contra el buen nombre de la persona jurídica, contra el buen nombre y la dignidad de cualquiera de sus usuarios, de cualquiera de sus asociados, así esté recibiendo lo contrario de parte de ellos. Debo disminuir el conflicto, la norma en términos de conducta me llama a lo mismo y qué importante realmente es acabar con esos choques que pueden ser verbales, pueden ser escritos, pero que atentan contra el mismo desarrollo de la función y de la gestión administrativa. Dentro de esa relación con los usuarios, sin estar escrito, hace un llamado a que vamos a proteger la igualdad, la equidad entre los diferentes usuarios. Ya en el campo práctico, esas acciones o esos comportamientos que nosotros se nos informan a diario, es que la administración tiene sus favoritos, es que la administración a ellos sí les otorga parqueaderos, es que la administración no le ha realizado el cobro de las cuotas a determinadas personas o a unos sí les cobran intereses y a otros no. Ese tipo de trato desigual dentro de la conducta del administrador no se debe permitir, no debe aparecer y además nos va a permitir eventualmente eliminar ese conflicto. Eliminar esa palabra. Trini, por favor, cierras tu micrófono. Gracias. Vuelve y nos habla de confidencialidad. Ya hemos tratado la confidencialidad en términos no solamente del concepto, sino en términos de la aplicación de lo mismo, es más extenso de lo que viene a la norma. Hoy en día el administrador de la propiedad horizontal ha accedido a la información respecto de la confidencialidad. El llamado es aplique. No sacamos nada teniendo un conocimiento, sino pasamos de la teoría a la práctica, del dicho al hecho. La transparencia. Qué importante es ser transparente en mi gestión, en mi accionar. Me permite generar una trazabilidad de los procesos respecto de toda actividad, respecto de todo cambio que se llegase a generar al interior de la PH. A modo de ejemplo,
los cambios de uso o de destinación de las áreas comunes, los cuales no puedo hacer arbitrariamente, los cuales no los puede hacer el Consejo de Administración en determinado momento, sino que debemos acudir ¿a quién? A la Asamblea General. Y soy transparente si eventualmente respeto ese debido proceso y respeto eso que está establecido en la norma y le doy estricto cumplimiento. ¿Soy transparente si no contrario la norma o soy transparente si no aplico la norma a conveniencia? Porque encontramos dentro de las diferentes interpretaciones unas interpretaciones abusivas o el tema de que hoy aplico la ley y el reglamento según el caso, pero mañana no lo aplico a conveniencia. No, se acaba y se debe acabar eso en la conducta del administrador de la propiedad horizontal. La ley se aplica, el reglamento se aplica, y aquí no es un tema de conveniencia o arbitrariedad. Aquí sencillamente es qué es lo que dicta la norma y respetemos. En días pasados, en diferentes webs se hablaba del tema de la comunicación, de la transmisión de comunicación asertiva, de manuales de comunicación. Y qué importante es que dentro de la conducta del administrador se vuelva un principio y se vuelva algo que el administrador o que los administradores tengamos claro y que va a facilitar nuestra gestión. Si estamos hablando en el mismo idioma, si los canales de comunicación son claros, si la información que se está transmitiendo es supremamente clara y viene de fuentes de primera mano, eso es lo que se debe convertir en costumbre, en práctica reiterada en la conducta del administrador. Pero encontramos ese tema. Rocío, por favor, cierra el micrófono. Con bastante regularidad, y un ejemplo claro es el ejemplo en días pasados, no sé si lo vieron, y se publicó a través de las redes sociales, de los grupos y demás, una información proveniente de City TV, en la cual hablaba del decreto 579 de 2020, y en ninguno de los aspectos tratados por City realmente hizo mención de lo establecido en el mismo, ni de arrendamientos, ni de fondo de imprevistos, ni de intereses, ni de reunión de asamblea, y trató fue unos temas de concepto de la oficina jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá, desinformando a los administradores, desinformando a las comunidades, lo cual considero que es bastante riesgoso, y no solamente en estos momentos de emergencia, sino en términos generales y en cualquier tiempo, ante una gestión administrativa o gerencial. Porque si la información no es la correcta, voy a generar choque. Ante el choque, la creación del conflicto, y no se van a entender las partes, demorando el correcto transitar de una gestión administrativa que va ligada no solamente en esta norma o en este código de conducta que se propone, sino que va ligada a la ley 675 y a las leyes en Colombia en general. Debemos abstenernos de proceder respecto de esa toma de decisiones también unilaterales que se da mucho en la PH, de arrendar salones comunales sin una autorización, de arrendar salones comunales cuando el uso de la destinación del suelo me dicta lo contrario, y sin contar sin una autorización incluso del máximo órgano de administración, que es la Asamblea General de Copropietarios o de propietarios de bienes privados. En términos de servicio, hay que ejecutarlo con objetividad y con eficacia. Y cuando se ejecuta con eficacia, estamos hablando de la eficiencia, estamos hablando que el administrador no debe perder su tiempo en asignaciones o en temas que considera son de su resorte y que son contrarios realmente a la misma actividad de él. Por favor, los micrófonos abiertos, o Joana, por favor, me retira la persona, gracias. Entonces, es importante esto. La información que se divulgue, y ejemplo claro es lo que actualmente estamos viviendo, nos hemos dado cuenta que es una información que en principio se distorsionó, que ante la diversidad de criterio y ante la diversidad de conceptos,
el administrador, que es esa fuente que va a transmitir, es ese emisor de información a residentes, a propietarios, a contratistas, debe cerciorarse de lo que está transmitiendo es real, es cierto, es veraz. Y miren que en términos de información y en términos de datos, estaríamos atándolo a un principio de veracidad y de calidad de la información. Toda la parte de contratación, toda la parte de gestión documental es tratada también en la norma técnica sectorial. Por lo mismo de que es una norma técnica, de que además es una sugerencia que es muy bien recibida en el sector, en el contexto de la propiedad horizontal, debe generar que aquellos contratos que se suscriban estén bien, que se revisen previo a la suscripción de los mismos, que no vayan a contener esas llamadas cláusulas leoninas o cláusulas perjudiciales, que vaya a afectar o genere un perjuicio a algunas de las partes, que cada uno de esos documentos anexos al contrato y requeridos incluso dentro del mismo sean reales, que se presenten y se entreguen completos y así asegurar una correcta o una adecuada prestación de servicios de parte de terceros a la propiedad horizontal. Entonces nos estamos dando cuenta que la conducta no solamente es el buen saludo, la sonrisa, la disponibilidad de trabajo que se tiene, sino esa forma como realizo las cosas, como avanzo en los procesos, que soy atento y vigilante a cumplir cada paso establecido o que debería estar establecido, porque hay muchos de los cuales en estos momentos no los conoce la propiedad horizontal, y hago un ejercicio. Voy a alinear la NTS SI 05, que es un código de conducta, con la NTS SI 02, que son los requisitos para administración, también norma técnica sectorial para el sector inmobiliario, expedida, desarrollada, creada por Fede Lonjas y por el comité 234, el 235 de esta entidad, y que nos habla de determinen los procesos, la totalidad de actividades, la totalidad de tareas, atiendan a unas herramientas de carácter gerencial. Entonces, qué importante es que el administrador vuelva como parte de ese servicio que va a brindar o que tiene la expectativa de brindar todos estos temas en aras de competitividad, en aras de calidad, pensando en una mejora continua y que va a ser positivo para la propiedad horizontal, porque cuando mejoramos continuamente, estamos eliminando fallas, estamos generando que aquellas acciones negativas se subsanen a través de unas acciones correctivas. O sea, estoy dando en su momento a algo que está mal, a algo que está incompleto y que me está generando problemas, ya sean legales, operativos, financieros, contables, en general, problemas dentro del proceso. La conducta que se recomienda y que se presume tiene el administrador de la propiedad horizontal frente a sus colegas: no hablar mal de él, no realizar señalamientos innecesarios. Desafortunadamente vemos, y se habla mucho de la injuria, de la calumnia, de la difamación, se están haciendo señalamientos que atentan contra la dignidad, contra el buen nombre y demás. Fabiola, por favor, cierra tu micrófono, gracias. Se atenta contra el buen nombre. Se está recomendando incluso acabar, desaparecer, borrar una práctica que realmente es contrario a esto que se recomienda y contrario a lo que en el deber ser se debería dar, que es ese administrador o esa empresa que asesora a los consejos de administración en aras de sacar al actual administrador y quedarse con el cargo. Nos hace referencia en el campo práctico
que, señores administradores o empresas de administración, si la oferta de pago por servicios o la oferta de pago por honorarios está en 1,5 millones de pesos, no llegue y diga, yo se lo hago por 1,200,000, o llegue otro y diga, no, yo se lo hago por 900,000 pesos, lo cual éticamente no está bien visto. Uno entiende las necesidades y el momento, pero ni éticamente está bien visto, y además que eso es lo que la norma nos está diciendo: evite, administrador, la competencia desleal, no atente contra su colega, respete desde el ámbito profesional, desde el ámbito del oficio, y recuerde que tenemos unos principios que están estrictamente atados a unos valores, y hablamos de ética y de moral. Es importante que esto se dé porque el llamado del administrador de la propiedad horizontal, y que es una inmensa mayoría al pronunciarse y decir, es que nos pagan poquito, es que los honorarios son bajos, pero ¿cómo vamos a avanzar en ese sentido si son los mismos administradores, claro que no son todos, los que están atentando al ofrecer sus servicios por debajo de o generando conductas de competencia desleal? Entonces miren lo importante que es esta norma de conducta. Nos habla de una conducta ante los empleados y ante contratistas. Respetemos el debido proceso, respetemos el conducto regular en términos de comunicación, respetemos, Luis, por favor, cierra tu micrófono, gracias, preguntas al final, respetemos esa labor que vienen ejerciendo, no lleguemos al grado de la agresión, un grito, una palabra que de pronto sea discriminatoria o ofensiva. Siempre intentemos conciliar, no chocar, no pelear. Respetemos esa condición, ya sea de raza, de sexo, de color de piel y otras. Y eso va a generar que la conducta tuya, administrador o administradora, va a llevar a que el personal se sienta integrado y realmente en el equipo. Y lo que persigue el administrador, teniendo en cuenta esa misión, esa visión, esa cultura organizacional que dicta la forma de hacer las cosas, sea hecho por todos los miembros de la organización, de todos los terceros, de todos aquellos que nos brindan bienes y servicios. Porque el administrador puede ser una persona con una conducta muy positiva, pero tiene esa fallita, eso va a exteriorizar y va a presentar en términos de gestión y de cumplimiento, son fallas del administrador. El conjunto está sucio, la empresa de vigilancia no cumple, el administrador no les llama al orden, suele chocar con ellos, ahí inmediatamente choca con consejo de administración y perdemos el norte de lo que realmente está exigiendo el mercado y de lo que está exigiendo la propiedad horizontal en términos de administración y en términos de calidad del servicio. Es importante para el comité, y gracias por hacerlo, porque se ha olvidado en la propiedad horizontal, a pesar de estar incluido en los principios orientadores de la norma, el medio ambiente sano, el respetar el mismo, el cumplir con la legislación vigente en la materia, el cumplir cuando se realizan diferentes obras de mantenimiento y demás, con el respeto por lo ambiental, no generar contaminación, la correcta disposición de residuos sólidos y otros, estoy hablando del manejo del chuto del cuarto de basuras, la implementación del PEGIR. Ahorita el tema de mantenimientos obligatorios, respetando lo ambiental, el manejo de aguas residuales, la limpieza de esas cajas negras o cajas de paso cada determinado tiempo, la limpieza periódica determinada o establecida vía decreto del tanque de agua o de los tanques de agua. Toda esta parte ambiental, qué importante es y debe ser propia. No la llevo en un libro, no la llevo en un manual. Ya está aquí y está en mi proceder y en mi actuar.
pero no se limita solamente a lo que menciono, porque también estamos hablando de la emisión de ruidos y de la emisión de olores, que trata por allá tal vez por el artículo 72 o 74 de la ley, y qué importante que el administrador sepa cómo exigir su cumplimiento y también cumplirlo, y que sea de esa conducta diaria. Marta, por favor, cierras tu micrófono. Gracias. En términos generales, hemos dado cuenta cómo el Código de Conducta del Administrador ha construido y ha ido sentando las bases en todos los aspectos de la administración de la propiedad horizontal. Si voy a ofrecer un servicio, que sea un servicio de calidad, que realmente incluso exceda las expectativas de quien está contratando. Julio, por favor, el micrófono, gracias. Y que todas las prácticas, las metodologías, los procedimientos, los protocolos que vamos a usar en nuestra gestión estén encasillados en unos principios de verdad, de calidad, el manejo de la información en términos de tecnología, en términos de la Internet, que sea no solamente parte de la conducta, sino que sea parte de nuestro día. El uso de las herramientas ofimáticas, el uso de las herramientas informáticas, el abstenerse el administrador en cualquiera de los enfoques, en cualquiera de sus procesos y funciones, a extralimitarse, en buscar la asesoría en lo que no es del ámbito, en lo que no es de la competencia de él, respetar en términos generales las normas, incluyendo las normas de derechos de autor, el tema de los software y demás, el no incurrir en la comisión de posibles delitos, aquellos ilícitos, conductas y demás tipificadas dentro del ámbito penal, los aspectos financieros estrictos y que su no observancia pueda generar problemas. Luis, por favor, el micrófono, que es que no permites escuchar con claridad, y es por respeto al auditorio, te agradezco. Todo este tema atado también incluso al lavado de activos, que el administrador no se preste a participar, estamos hablando de un posible concierto para delinquir, estamos hablando de actividades ilícitas. La forma de informar, valga la redundancia, a los órganos de dirección y administración de la persona jurídica de la presunta comisión de un delito, lo cual va atado a una de las funciones y a una de las obligaciones que tiene la revisoría fiscal en Colombia. Qué importante es, miren que todos los órganos y todos los actores de la propiedad horizontal se apoyan mutuamente y se fiscalizan mutuamente, porque esta parte de la conducta del administrador de la propiedad horizontal, así sea vista para el administrador y representante legal, perfectamente, varios o muchos de estos aspectos se aplican para nuestros respetados consejos de administración, también en sus conductas, también en su accionar. Yo no veo que estos temas sean temas de una sola vía, de un solo sentido. Son temas de va y viene, así como la información, así como el respeto, así como el control es de doble vía. Yo me doy cuenta que las conductas que lleven a la mejora de procesos, a la calidad de la información, al respeto entre las partes, a que esa parte humana de la función administrativa como la gestión de comunidades realmente se vea y no solamente se nombre, nuestros usuarios, el entorno de la propiedad horizontal, que no solamente influye de afuera hacia adentro, sino que la propiedad horizontal influye de adentro hacia afuera, visto dentro de un contexto de responsabilidad social. Claro, la propiedad horizontal tiene una responsabilidad con el exterior,
con ese entorno, y eso debe conocerlo el administrador de la propiedad horizontal, debe aprenderlo, ese sentido de aprehensión con H, y volverlo de su día a día. Entonces nos damos cuenta que así sean 10 u 11 paginitas las que tiene la norma técnica sectorial, realmente a medida que uno va desglosando, va desbaratando y alinea y lo trabaja con la ley 675 y con otras muchísimas normas, nos va a llevar a la conducta realmente mínima dentro de unos máximos de calidad que debe tener el administrador de la propiedad horizontal, y lo debe tener el delegado, el provisional, el definitivo, todos. Desarrolla la misma norma y recomiendo quienes desean adquirirla, que eso lo pueden hacer mediante el enlace virtual de Fede Lonjas. Tiene un costo de 35.000 pesos, pero con envío por la circunstancia actual, si no estoy mal, salen 45.000 o 47.000 pesos directamente allá. Y desarrollen sus procesos, administradores. Tracen unas hojas de ruta generales que eventualmente luego llegarán a aplicar a cada una de las propiedades horizontales, teniendo en cuenta la realidad de esa pH en el momento en el que ustedes lleguen. Espero que la información haya sido clara. Se ha buscado brindar la información completa respecto del contenido de la norma técnica sectorial, además de manifestar la existencia de la misma desde el año 2019, y que se estaba preguntando qué podemos hacer desde la parte ética, y este código de conducta es una herramienta supremamente valiosa. Cada uno de ustedes, a través de su fuero personal, de su ética, de su valor, le dará el respectivo, la respectiva importancia en cada uno de sus procesos, en cada una de sus actuaciones, en mi ser personal y cómo lo exteriorizo, nuevamente lo manifiesto, y qué importante es. Paso a la parte de preguntas o similares, las cuales pues realmente va ligado a lo que está establecido en esta norma, que si bien no es obligatoria y vinculante, sería maravilloso que se estableciera dentro de su día a día, dentro de los procesos de selección del recurso humano y dentro de los mismos indicadores de gestión. Hablábamos en días pasados de esos indicadores de gestión. La atención al público y la forma como yo atiendo. La velocidad en dar respuesta a requerimientos escritos o a través del correo electrónico. El cumplimiento dentro de los términos para el pago de las obligaciones contractuales, o la velocidad con la que el administrador, teniendo claro ese rol y los perfiles gerenciales, negoció en estos momentos, por ejemplo, con las empresas de vigilancia y demás, porque el recaudo de cartera no permite o no permitirá el pago a tiempo del valor del contrato, del costo mensual. Entonces miren que qué importante, y todo está íntimamente ligado. Bueno, procedo. Buenas tardes. En cuanto a los requisitos del Código de Conducta, en tu explicación de la conducta del administrador respecto a la conducta de los demás, su conducta no debe atentar contra los usuarios, así esté recibiendo de esto lo contrario. No me queda claro, entonces, ¿cómo debe proceder un administrador en caso de ser atacado o violentado? Conducta esta muy frecuente en las copropiedades. Bueno, la administración y la propiedad horizontal no es un escenario para el cruce de términos verbales ofensivos, discriminatorios y demás. No es un ring de pelea, no es un ring de boxeo, como vimos por allá en un programa cuando le iban a hacer una entrevista a un administrador de PH en la localidad de Usme. Y eso es lo que llama el código de conducta y la recomendación que hace. El administrador no tiene por qué pelear, el administrador no tiene por qué agredir, debe buscar siempre la conciliación, debe acudir al comité de convivencia y a otros mecanismos alternos de solución de conflictos. En días pasados veía unos altercados fuertísimos que se fueron a las manos
y tuvo que intervenir la policía en el municipio de Soacha. No, señores. El administrador debe mantener su sitio, es visto como alta gerencia, es un CEO, es un ejecutivo de la gerencia de la propiedad horizontal y no debe por qué estar inmerso, 59 permitir, personas. Nidia, por favor, el micrófono, gracias. Y Señora, eso es, Alba, lo que está haciendo pero como este tema. él está acostumbrado a que sea 100 y pico. Nidia, Fíjate que ayer fueron los mismos, 59 y no. ¿quién me tiene un micrófono abierto, por favor? Gracias. Joana, por favor, me miras qué micrófono es. Bueno, continuamos. ¿Qué puede hacer un administrador cuando el consejo quiere tener el control de todo, hasta el punto de quitar funciones del administrador? Ejemplo, hacer contrataciones cuando el reglamento faculta cierto tope para que el administrador realice sus funciones. Bueno, miren, es una pregunta, un caso particular, pero que en lo que corresponde a este código de conducta propuesto, se debe atender ¿cómo? El Consejo de Administración, y hago yo la recomendación y lo repito, atienda también a una conducta mínima consejo. Y dentro de la conducta que se le está recomendando al administrador, recordemos que está el cumplimiento de lo legal, el cumplimiento del reglamento de la propiedad horizontal, pero si es el reglamento el que está permitiendo la equívoca implementación de la ley, hombre, avancemos en el estudio, en el análisis, en el diagnóstico del mismo, porque este es un punto, es un foco de problemas y que atenta contra la convivencia al interior de la misma. Y el código de conducta me dice, administrador, evite llegar al choque, evite llegar al conflicto. Y el administrador puede estar evaluando que él no es el foco del problema, entonces identifiquémoslo. Puede ser el reglamento, puede ser la falta de información del consejo de administración o demás, y si ya es el consejo, pues que no avanza, que no está abierto al cambio, ya evalúen otro tipo de posibilidades al interior de la propiedad horizontal. Por favor, los micrófonos, Javier, te agradezco el cierre del mismo. Gracias. Bueno, preguntas respecto de la NTS SI05. Por favor, levantan la mano a través del chat. Perfecto. ¿Qué ente podría revisar el proceder ético de los consejos de administración? No existe un ente, y más en un tema que puede generar posturas diferentes. Lo que para mí es ético, para ti no puede serlo. Para lo que para ti es inmoral, para mí no. Y que corresponde a un fuero realmente personal y particular. Ya aquí en cuanto a la conducta, vamos a ver es unos elementos de carácter material, atado a las funciones, atados al cumplimiento, atados a un servicio en términos de calidad, y esto es importante. Pero como tal en estos momentos no existe, sí hacer el llamado a que, como ha pasado con otros oficios o con profesiones, exista desde el punto de vista ético quien haga un llamado de atención y quien sancione. Sí es importante que la propiedad horizontal como colectivo avance en este sentido. ¿Se podría dentro de los reglamentos de funciones de los consejos de administración tener un lineamiento para ello? Bueno, realmente en el tema de lo que llaman reglamentos de funciones de consejo de administración, prefiero que se encuentren estos lineamientos dentro del reglamento de la propiedad horizontal, porque es suficientemente claro el artículo 5º de la misma, de cuál es el contenido mínimo y qué otro podrá tener ese, no en unos reglamentos que queden sueltos
¿sí? Y que se den para malas aplicaciones o para malas interpretaciones. Bueno, no encuentro más preguntas. Agradezco a los participantes. Es un tema nuevo que deben explorar, que deben investigar, que deben realizar sus consideraciones respecto de la importancia en su trabajo, en su día a día, lo que le aporta al sector de la propiedad horizontal. Y agradezco pues que se hayan conectado en estos 2 días. Presento disculpas el día de ayer porque la plataforma o el servidor de Zoom generó un error en el código y algunos no pudieron conectarse ayer. Y hoy estaba presentándose algo bastante similar. Es un tema nuevo. Ante la novedad se presenta a veces resistencia, pero lean la norma. Miren, es una cartillita pequeñita, muy bien elaborada. El producto final es maravilloso, de gran valor. La asistencia de administradores de consejo, al doctor Ramiro Serrano, a Juan Florido, me pareció ver a Luis Ochoa. Les agradezco muchísimo su tiempo. Quedan abiertas las diferentes rutas y los diferentes canales respecto de temas generales de propiedad horizontal durante este periodo de emergencia y como ha sido siempre antes de la emergencia. A todos muy buenas tardes. Permítanme una pregunta para terminar. ¿Qué ventajas tengo y cómo puedo demostrar que estoy cumpliendo con la norma? Los indicadores de gestión, cuando se establezcan, permitirán evaluar, y recuerden que los indicadores de gestión no solamente tienen un componente cuantitativo, un componente numérico, sino que también tienen un componente cualitativo, una descripción, algo actitudinal, aptitudinal y demás. Va a permitir evaluar y calificar la forma como el administrador o la administradora atiende a las personas, el cumplimiento respecto de metas y objetivos, y eso se dará, Jorge. Entonces, ¿qué importante es? Se puede incluir la norma técnica como parte del requisito del contrato. Doris, en los contratos o en la mayoría de los contratos de propiedad horizontal, de los contratos de prestación de servicios, ya viene incluido el respeto por la ley, el respeto por el reglamento, el cumplimiento de esas funciones establecidas en el artículo 51 de la ley 675, el cumplimiento de otras normas que complementan o adicionan la parte de la gestión administrativa de la propiedad horizontal, todo el cumplimiento de lo contable, las políticas de cartera, las políticas de caja menor, tratamiento y protección de datos, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya está en los contratos. La parte de la conducta va direccionada a que se haga de la mejor manera, con la mejor disposición y que se vuelva parte de ese ser llamado administrador de propiedad horizontal. En una charla dijeron que en este momento estaban administrando mejor los guardias que los administradores. No comparto ese concepto. Llega a ser peyorativo y ofensivo contra el administrador de la propiedad horizontal. Al administrador y a su labor se le debe respetar, y el primero llamado y que va a aportar en ese respeto es el mismo administrador. Si el administrador cumple, no lo van a atacar. Si el administrador no genera desconfianza, me disculpan, no lo van a insultar. Si el administrador en su trato afable, solidario, respetuoso con sus usuarios, con su comunidad y terceros, es correcto, es transparente, no va a haber conflicto. Pero llegar a comparar
con el debido respeto que también como seres humanos y como profesionales capacitados en el ámbito de la vigilancia y la seguridad privada, al administrador con el vigilante realmente es una persona que creo que se equivocó de sector y está equivocado de lo que es la propiedad horizontal y de lo que es el administrador de la PH. Al administrador se le respeta y es el administrador con sus resultados, con su conducta y con sus actitudes la que va a hacerse respetar. Perfecto. Entonces, me parece tenaz, me parece absurdo que se haya dado ese comparativo desacertado, equívoco e incluso malintencionado. Bueno, cuando el administrador no trabaja con el consejo de administración y no tiene buena comunicación, claro, Marlene, mira, la norma de conducta, la NTS 05, la NTS 02, nos llaman a nosotros, Juan, hazme un favor, cierra tu micrófono, nos llama a nosotros de que la comunicación sea una comunicación asertiva. Creemos que como generamos documentos y los enviamos, creemos que porque pegamos algo en la cartelera, nos estamos comunicando asertivamente. No, podemos estar mandando el mensaje contrario a lo que realmente queremos expresar. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado y revísenme los documentos y ustedes mismos, quiero publicar esta carta para transmitir cuáles son las medidas sanitarias y además la importancia del mismo o de las mismas, el riesgo ante su incumplimiento y la incidencia en términos de sanción. Qué importante es esto. Pero si voy a manifestar solamente la parte coercitiva de la medida, créanme que eso me puede generar choque. Y lo he visto ya en estos momentos porque le han contestado al administrador, usted no es autoridad administrativa, usted no es autoridad de policía. Desafortunadamente, hasta el desconocimiento he visto administradores que han asimilado sanciones de carácter económico por el no cumplimiento de medidas sanitarias cuando ni siquiera están en el reglamento de la propiedad horizontal. Entonces, des en cuenta que la fuente primaria, como se los manifestaba, y quien debe transmitir información veraz, ¿quién es? El administrador de la PH. Pero cuando llega y me transmite mala información, ahí vamos a tener choque, ahí vamos a tener conflicto y se nos va a volver todo un sancocho. La grabación de la conferencia. La plataforma está demorando entre 1 o 2 días y se va a generar el enlace para que nuevamente replanteen. Pero indiferente de lo que yo les he transmitido y que espero haya sido del agrado y un tema nuevo, de verdad que les recomiendo para su biblioteca estas normas técnicas sectoriales. Cada día nosotros como producto vamos a ir en procesos de mejora continua. Y cuando eso suceda y lo apliquemos en nuestro trabajo, la recomendación que van a hacer del administrador o administradora va a ser muy bueno, excelente. Mire que me recuperó cartera, mire que es muy bien hablado, mire que es puntual, mire que sabe de procesos y tiene muy claro el enfoque de procesos llevados a calidad. ¿Vale? Y hablábamos incluso de procesos de certificación con la 17024 y hablamos en términos de competitividad y calidad. Debemos, no es borrar el chip. Vamos a añadirle nuevas apps, nuevas actualizaciones a nuestro chip y eso nos va a generar a nosotros una mejor prestación de servicio y ser mejores administradores de PH, más competitivos, más capaces, con mayor conocimiento. Vamos a maximizar recursos, vamos a usar mejor el tiempo. Y eso es lo que el administrador necesita realmente y se van a dar cuenta que van a hacer unos cambios positivos y muchos van a decir, carambas, el haber cambiado, el haber implementado todos estos temas generó que mi continuidad en el cargo. Y yo soy de los que lo defiende. Si el administrador está bien, si los procesos van avanzando, no tengo por qué cortar el proceso, le tengo que dar continuidad y para la continuidad de ese proceso, ¿quién mejor que el administrador y ese representante legal que viene en el mismo? ¿Ya? Entonces, qué importante es. Marta, entren a la página de Fede Lonjas, por favor. Ahí está el link. Ahí les informarán cuál es el canal de pago, cuál es el número de cuenta y demás, para que Fede Lonjas me les haga llegar la cartilla y puedan profundizar este tema.
¿Existe algún plan de certificación en estas normas? Alba, lo manifesté en conversaciones anteriores. No existe respecto de la NTS SI 05, además que es un aspecto muy propio de cada una de las personas. ¿Sí? Ya respecto de otras normas, pues existen procedimientos de certificación dentro de esquemas de certificación de la ISO IS 17024, existe otro tipo de certificación de la NTS SI 02, que certifica que esa persona natural o esa persona jurídica está cumpliendo con unos procedimientos, con unos procesos, con unos pasos, y que eventualmente se inició ya con la certificación de unas entidades en territorio antioqueño. Usted da un certificado de esta charla. Juan Camilo, yo certifico la participación en el evento del día de hoy a quien la requiera. Por interno les doy la información. Recuerden que este tipo de eventos, seminarios, talleres y demás son conducentes a certificados o constancias de participación porque están encasilladas dentro de la educación no formal y en algunos casos, dependiendo del nivel del aval, la certificación para el desarrollo y el trabajo. Perfecto, pero educación formal de carácter académico realmente no es. Juan Camilo, Marta, voy a escribir el correo electrónico al cual se pueden comunicar y les doy la información. Perfecto. Bueno, creo que la información ha sido suficiente. Espero haya sido un momento de encuentro amable, de provecho y bienvenidos. Jairo, el correo es el consultor experto ph@gmail.com y se puede, les doy la información por interno. Sí, señor. Bueno, Clarisa, a todos les agradezco su participación el día de hoy. Muy atento, vienen próximamente otros eventos de capacitación y de transmisión de información para administradores y consejos de administración. Muchísimas gracias por su tiempo, por aguantarme a través de las redes sociales. Tengan muy buenos días, cumplan con las medidas sanitarias y muchísima salud para ustedes y sus familias. Que tengan muy buen resto de día y muy buena tarde.